Bienvenidos, bienvenidos a esta formación que, bueno, para mí está siendo una gran prueba poder compartir con vosotros porque me está pillando en un momento de plena mutación y transformación, mucho procesamiento físico y gracias al universo puedo estar aquí con vosotros siguiendo mi sueño, siguiendo el fluido del compartir. Cuando uno recibe poder compartir es una bendición. Este taller se denomina Disolviendo la psicosis planetaria de la cura, atención, de la cura y de la enfermedad, por la vida, con Bárbara Martínez Arriete, vuestra servidora, Haritot para los amigos. Bueno, ¿por qué pongo disolver la psicosis de la cura? Constantemente estamos sintiendo que estamos mal. El ser humano siente constantemente que tiene que sanarse, que tiene que limpiarse, que está lleno de errores y tiene que autorrepararse, ¿no? Que ha caído en diferentes situaciones mentales, energéticas, emocionales, físicas, y que por esto es importante poderse sanar. Y esto está siendo el punto A con el punto B, el punto positivo, el punto negativo, de un péndulo que constantemente está creando un polo opuesto como el otro. Tanto la percepción de que me tengo que curar, al momento de que yo siento que me tengo que sanar, estoy creando la necesidad de enfermarme. Y al mismo tiempo, cuando enfermo, estoy creando la necesidad de autosanarme. Es por esto que la primera diapositiva ya queda claro que estamos viviendo una psicosis. Es entre tantas cosas que estamos viviendo en el planeta, ¿sí? Que estamos dándonos cuenta realmente de cómo tenemos que trabajar la mente, cómo tenemos que comenzar a ordenar nuestros pensamientos, comenzar a ordenar lo que imaginamos, ordenar lo que pensamos, ordenar lo que escuchamos, ordenar lo que decimos, ordenar lo que emanamos, lo que sentimos, ordenar nuestras acciones, y todo ese orden que estamos sintiendo crear en este momento nos está llevando a una subtilización frecuencial, por decirlo de alguna manera, porque nada está bajo ni nada elevado. Aquí correspondería decir en un lenguaje antiguo elevación vibracional. Pero cuando ya nos damos cuenta de que no hay bajo ni hay alto, ni hay malo ni hay bueno, esto es muy importante, que empecemos ya a abrirnos en este taller, en esta formación, a una apertura completa, a un cambio de paradigmas, a una transformación completa desde la parte más profunda. A eso viene este proceso de enfermedad, entre comillas, ¿sí? Y es importante que nosotros entendamos para qué la estamos viviendo y por qué la estamos viviendo. Y sobre todo, una imperiosa necesidad de comprender, entender, conocer y conectar con la conciencia de la enfermedad, ¿sí? Así que, bueno, estamos viviendo curas constantemente, pero siempre tenemos recaídas, porque sentimos que nos curamos. Y es desde ahí que vamos a estar trabajando en esta formación, justamente desde este seteo mental. Es una trampa la autosanación, es una trampa la curación, es una trampa el tener que sanar a otra persona o sanarte tú mismo, porque estás creando ya la necesidad de volver a enfermar, simplemente por sentir que tenemos que estar curándonos, ¿no? Que hay algo mal en nosotros. Bueno. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué creéis que se necesita ser un paciente? Y lo pongo así para que entendamos que cuando hay alguien que enferma, va a un lado de este péndulo, donde va a tener que ponerse en la posición de enfermo o paciente. Y va a tener que tener al lado, sí o sí, a alguien que le acompañe en ese proceso de autosanación, que vamos a empezar a llamar transformación. Es importante que podamos empezar a cambiar palabras, porque la palabra crea poderosamente la realidad en la que vivimos. Darme un momento que está empezando a llover. Tengo que cerrar la puerta para que no. Un momentito.
Y es por esto que es importante que entendamos que cuando nosotros vamos a pasar una enfermedad o algún familiar nuestro, va a entrar en un proceso de encontrarse con su paz y con su ser, su entidad, su esencia. Y este proceso es absolutamente importante comprenderlo, ampliando todos los conceptos que tengamos a mano. Yo en esta formación doy una pequeña introducción a algunas de las herramientas que me están ayudando a pasar un proceso físico que ya llevo años atravesándolo y que en estos últimos tiempos pues evidentemente se potenció, ¿sí? Y se potenció porque decidí recuperar una parte de mi vida, como es la conexión con mis hijas mayores, que fue donde comenzó todo mi proceso físico, en un proceso de percepción de separación, que es lo que me correspondía con ellas transformar, la separación de la madre con sus hijos, y también al mismo tiempo el proceso de separación de una mujer con su pareja, ¿verdad? Una mujer con su compañero o con su compañera, si vive con una mujer, al fin y al cabo con el acompañante, ¿verdad? Con el que está teniendo pues un proyecto de vida o está teniendo hijos, ¿sí? Ahí es donde he tenido que trabajar profundamente este proceso de transformación por el cual nosotros realmente es importante que empecemos a sustituir palabras. La palabra crea, la palabra se hace carne, y es importante que también seamos dueños de nuestra creación y que entendamos dónde empieza todo, ¿sí? Hay que llamarle enfermedad, el planeta le ha puesto ese término a este proceso mutacional, transformacional, que no solamente va a vivir la persona, ahora nos vamos a dar cuenta cuántas personas van a entrar en este proceso de transformación de un paciente o de un enfermo, que ahora vamos a ver cuál es su para qué, ¿no? ¿Cuál es su representación en el escenario de vida? ¿Para qué enferma a alguien en el clan? ¿Qué tipo de enfermedad, qué tipo de información nos trae esa enfermedad? Y es por esto que propongo firmemente que tengamos fortaleza a la hora de observar nuestras palabras. Es muy importante, porque la palabra ya es la finalización, casi la finalización de algo que vamos a materializar. Cuando nosotros hablamos nos va a conectar con una toma de decisión. Cuando tú dices palabras, te van a llevar a vivir ciertas situaciones, inconsciente o conscientemente. Las vas a vivir según tu palabra. Si tu palabra es una palabra inconsciente, vivirás esas situaciones inconscientemente. Si tu palabra es una palabra consciente, vivirás las situaciones cotidianas de la vida conscientemente. Porque tu palabra ya es una palabra de creación, es un sonido creador, es el Om creador por excelencia, es el sonido de la creación, la palabra florida, la palabra observada, la palabra creada con conciencia. Esto es absolutamente importante y es absolutamente de una necesidad absoluta empezar a cambiar nuestras palabras. Las palabras están conectadas a unos significados que nos conectan a unas emociones y que nos conectan a crear dimensiones donde vamos a experimentar ciertos eventos. Es por esto que os invito que a partir de esta diapositiva hagamos todo lo posible por sustituir la palabra enfermedad por transformación. Yo la voy a usar durante el taller porque necesitamos comprender la enfermedad antes de transformarla. Hay muchas personas que cuando detectan algo que se está creando que no les gusta, lo primero que quieren es quitar esa cosa de encima. Por ejemplo, personas que están viviendo en carencia y que están viviendo una situación de extrema pobreza, lo primero que quieren es quitar esa situación de encima. Yo no hace mucho acabo de pasar un reseteo muy fuerte a todos los niveles, y de repente me encontré que mis cuentas bancarias estaban a cero, el equipo y la sociedad que estaba a punto de realizar, de repente, o sea, fue una memoria a unos niveles impresionantes de reseteo y de limpieza a todos los niveles de prosperidad. Y viviendo esta situación, me he dado cuenta
de cuán conectados y cuánta fortaleza tenemos en el clan que he formado, en el clan que estoy sosteniendo, en el clan que me está sosteniendo también en esta situación física. Y me ha dado muchas bendiciones. Es por esto que es importante que cuando nosotros vivamos una situación, sea cual sea, la podamos vivir entendiendo que tenemos que pasar ese proceso para recibir otra cosa. Y es importante, muy, muy importante, que antes de poder comprender, por ejemplo, la prosperidad en este caso, en la que me estoy volviendo a conectar, estoy volviendo a producir, etcétera, ya estoy saliendo de mi proceso físico poco a poco, el último que he tenido, en el que he estado completamente parada y he estado completamente, pues dijéramos, en un momento de reseteo físico, energético, económico, de todo, de relaciones, impresionante. Pues antes de comenzar a prosperar de nuevo, conocer estos programas de limitación en profundidad. ¿Y cómo se conoce algo? Estando presente. No podemos llegar a la enfermedad, entre comillas, y querer salir de ella corriendo, porque para algo está pasando. Nosotros somos generadores de experiencias. En las experiencias que estamos siendo felices nos queremos quedar todo el tiempo de la vida, pero en las experiencias donde estamos incómodos, enseguida queremos salir, queremos acabar con eso de raíz sin conocerlo. Y eso no nos permite conocer los dos aspectos o la dualidad humana que hemos venido a experimentar acá. Tanto en la parte desarmónica como en la parte armónica del camino de la vida, estamos recibiendo un fluido dorado llamado sabiduría. Esta conexión con sabiduría nos vuelve cada vez más longevos, nos permite vivir de una manera mucho más próspera, diferente a la que conocemos, más tranquila, más armónica y desde un punto en el que está más conectado a nuestra esencia. En el momento en el que tú realmente conectas con la enfermedad desde una conciencia de transformación, sabiendo con plena tranquilidad, aunque pases momentos de intranquilidad, que es normal, eso lo vamos a ver ahora. El proceso de la enfermedad es completamente normal, en el que hayan caídas, yo las tengo constantemente. Hay momentos en los que no se puede más con el dolor. Hay momentos en el que no se puede más con la situación en la que se está viviendo. Y hay momentos de terminar con todo, de pensar en terminar con todo cuanto antes, como sea. Y esto es normal. O sea, no nos tenemos que sentir mal por atravesar momentos así, sino todo lo contrario. Dar gracias porque estamos teniendo una gran oportunidad de ver programas escondidos en la genética a una profundidad tal que solamente un proceso mutacional como el de la enfermedad nos puede llevar. Pero hay que llevar un protocolo, hay que llevar un paso a paso. Y para eso es esta formación realmente, para poder entrar en este proceso mutacional, transformacional, en armonía. Y cuando venga la desarmonía, entendamos que no está siendo un error. Hay desarmonía porque está saliendo mucha información del gen que te toca reparar, que te toca transformar, que te toca transmutar, que te toca escuchar, que te toca acompañar, que te toca estar presente y no abandonar. Es una creación mental de tu clan a la que ningún familiar anteriormente le prestó suficiente atención. Es como si hubiéramos tenido un hijo energético y lo hubiéramos dejado como un aborto, abandonado en el universo. Ningún niño abortado se queda abandonado en el universo. Siempre tiene una posición en el clan. Siempre tiene una situación, tiene un lugar en el sistema del clan. Es absolutamente importante atender las creaciones que hemos querido apartar de nosotros. Y creación significa todo lo que ves y percibes de este plano, todo lo que escuchas en tu mente, todo lo que ven tus ojos, todo lo que escuchan tus orejas, todo lo que hablas, todo lo que sientes, todo lo que te emociona, todo lo que haces, eso es tu creación. Pero o comienza desde lo que imaginas. Así que si estás viendo las noticias y estás viendo las noticias del mediodía y estás viendo cómo está el mundo, y en este momento me dices, bueno, ¿cómo es posible que esto sea mi creación? Pues hasta tal profundidad lleva la enfermedad, hasta poder conectar con el génesis
de eso que tú estás viendo, creando, prestando tu energía para que se siga manifestando. Buda dijo, allá donde pongo mi atención, convierto mi vida. Desde ahí comienza tu poder creador, aquello que le pones tu foco atencional. Y le pones tu foco atencional porque viene desde un enjambre de pensamientos que están sembrados en tu imaginación. Imagen, acción. Imagina, acción. Por lo tanto, la acción de la imagen se va a convertir en un pensamiento sostenido que va a hacer que tu cerebro se vuelva magnético a la hora de atraer como un imán pensamientos que están atados a esa imaginación. Yo te pregunto, ¿cómo imaginas tú que es una pareja? Tú ahora me vas a decir cierta imaginación, pero la realidad de tu imaginación o de la primera imagen que tú tienes de una pareja es lo que tú sostienes hoy por la historia de lo que es papá y mamá, la primera relación que tú viste en tu vida, de un hombre y de una mujer. O si no estuviste con papá y mamá, ¿quién te cuidó cuando tú eras pequeña? ¿Y quién tenía la referencia masculina y femenina de un padre y de una madre? Hasta ahí de profundo nos va a llevar la mutación de una enfermedad. En función de lo que esa enfermedad abarque, en función de lo que esa enfermedad te proponga, física, energéticamente, a través del dolor, a través del proceso, si es más largo, si es más corto, la enfermedad realmente no es un error, es la adaptación de nuestra biología a la integración de una nueva información. Cuando aparece la enfermedad es porque tú estás atravesando una situación a la cual estás empezando a darle luz de comprensión y entendimiento, la cual anteriormente no se le dio. Por ejemplo, una gripa. Tú estás trabajando en una fábrica y estás empezando a sentir que no quieres estar en esa fábrica, que lo tuyo no es trabajar para un jefe más de 10 horas diarias, haciendo envases de plástico y estando escuchando los ruidos de las máquinas durante esas 9 horas y pico que estás trabajando en esa fábrica. Algo te dice que tú no tienes que estar ahí, pero tu padre y tu madre fueron trabajadores que daban gracias por tener un trabajo el cual les estaba dando una prosperidad y una seguridad en ese momento. Nunca se quejaron del trabajo porque fueron educados y programados por personas que realmente pasaron hambre y lo pasaron muy mal. Y les enseñaron que una vez que se tenía un trabajo, había que cuidarlo y custodiarlo hasta el final. Sin embargo, hoy en día, la conciencia de muchos de nosotros ya no está preparada para sostener cualquier tipo de trabajo. De estar trabado aquí abajo, trabar aquí abajo, sino todo lo contrario, dedicarte a lo que a ti te inspira, emprender, buscar tu propia información. No sería muy normal que dentro de, o hace 100 años, hubieran personas que estuviesen buscando este tipo de enfermedad, porque hasta la enfermedad parece común en el sistema, parece lo normal. Envejecer y enfermar y morir es lo normal, pero ¿y si realmente no es lo natural para nuestro cuerpo? De hecho, hay premios Nobel, por ejemplo, el descubridor de la vitamina C, Ignaz Semmelweis, él descubrió la vitamina C y dijo que nuestro cuerpo es alcalino por diseño, pero las funciones metabólicas lo enferman y acidifican. Esta afirmación es muy seria, porque todo lo alcalino deja de envejecer. Hay un investigador llamado San Juan que estudió la mitad de su vida la longevidad a través de darle electricidad y vida a las aguas, llenarlas de electricidad, aumentar el ORP, el potencial de reducción de oxidación. Y con San Juan hubieron muestras a través de su investigación de que la célula en un entorno 100% alcalino, que ella reconozca como su terreno origen, deja de enfermar, pero no solamente deja de enfermar, sigue regenerándose sin tener tiempo límite de regeneración. Estamos hablando de cosas muy serias que ya están demostradas por diferentes mentes, premios Nobel, investigadores, que han escrito libros, que han dejado sus investigaciones a través del sistema. Por ejemplo, Otto Warburg, el descubridor del cáncer y también de la solución del cáncer, casi más de 100 años de premio Nobel que tenemos. Y que tenemos ya
la manera de poder sanar el cáncer. Él hablaba de la importancia de aumentar el oxígeno en nuestro organismo, ya que es el alcalinizador más potente por excelencia del plano. Y hablaba de la alcalinidad también y de la acidificación. Y estamos entrando ya en unos tiempos de tanta claridad, donde es absolutamente importante entender que la enfermedad es una experiencia más, la cual tenemos que transitar y conocer. Es por esto que yo, durante esta formación, voy a utilizar la palabra enfermedad, porque necesitamos entrar en este programa para poderlo transformar. Un alquimista no puede transformar la piedra filosofal sin conocer el para qué de esa piedra. Algo que es muy importante que entendamos es que los virus, los gérmenes, los hongos y las bacterias son nuestros mayores aliados y son nuestros ancestros. La vida comenzó de esta forma. ¿Cómo un ancestro va a venir a destruirnos? Ellos son los que impulsan la evolución. De hecho, son llamados por la medicina germánica, que hablaremos al finalizar de ella, como los microcirujanos naturales encargados de la transformación física. Una vez que hemos atravesado, por ejemplo, esa gripa, cuando estaba hablando antes de que estábamos en la fábrica, ¿verdad? Pero nuestra conciencia ya ha cambiado, ha mutado. Es diferente a la conciencia de nuestros papás. Y nosotros sentimos que no queremos estar en ese trabajo, que ese trabajo no nos llena. ¿Cómo va a responder el cuerpo? El cuerpo va a responder generando una autorreparación, porque tú estás integrando una información, despertando una información e integrándola, haciéndola física. La estás incorporando, la estás metiendo dentro de tu cuerpo, la estás sintiendo, la estás despertando dentro de tu gen. La estás viviendo a través de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu imaginación de estar trabajando en otro lugar, en vez de en esa fábrica, que te han dado un trabajo o un contrato fijo, de por vida. Tú tienes asegurados ahí tus $900 de por vida. Y tu como dicen, tu plan de pensiones de por vida y tu plan sanitario de por vida. Pero tu imaginación no para de viajar en lo que sería, no sé, montar una empresa de viajes turísticos a diferentes partes energéticas del planeta. Y cada vez que te pones a pensar, te ilusionas, acabas cada vez más cansado cada día de esa fábrica. Y llega un momento que pasas constantes gripas, no sabes por qué, acabas en la cama. Pero cuando vamos a entender la gripa, y vamos a entenderla aprendiendo como vamos a aprender en este taller, nos vamos a dar cuenta que esos virus, esos gérmenes que están produciendo justamente ese proceso bacterial que parece desordenado, entre comillas, porque me va a meter en una cama, me va a parar, va a hacer que tenga temperatura, que por cierto la fiebre es el momento de mayor luminosidad física. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. El cuerpo tiene sus propios procesos mutacionales donde saca para afuera información que ya no quiere, energía que ya no quiere, ya no le es necesaria. Si a tus papás le era necesario estar metidos todo el día en una fábrica trabajando, para ti ya no es necesario. ¿Y tus células qué van a hacer? Vomitar literalmente, sacar del cuerpo. ¿Cómo va a sacar del cuerpo? A través de las vías de secreción naturales, de desintoxicación naturales que tenemos. ¿Y cuáles creéis que sean esas vías de secreción naturales? Voy a abrir el chat para poder leeros, para que me pongáis en el chat cómo pensáis que nuestro cuerpo, de una manera natural, se limpia a sí mismo. Entre comillas, limpiarse porque no está sucio. O saca de sí mismo la información que ya no quiere, porque al fin y al cabo la energía, y esto está demostrado por la física cuántica, la energía es información. Muy bien, Chayo, dice Chayo, sudor. Esa sería una de las maneras. Vómito, diarrea, fiebre, sudor. Muy bien, Carla, perfecto. Y sin embargo, nosotros entendemos que eso es un desorden. ¿Cómo va a ser un desorden? Orina, perfecto, muy bien. ¿Cómo va a ser un desorden? ¿Sí? Una manera de abrir los conductos de desintoxicación física.
entre comillas, tóxico, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es abrir los canales para que fluya la energía, las lágrimas, perfecto, muy bien, las lágrimas, muy importante llorar también. Permitirse llorar y leer ese lloro. Por eso la fiebre, hermanos, y en esto de verdad os lo digo de todo corazón, es el momento de mayor conexión con la luz y no tenemos que frenarla. La fiebre es muy importante mantener la cabeza fría con paños de agua fría con hielo y vinagre o agua fría con hielo, menta y lavanda de esencias terapéuticas, no cualquier tipo de esencia floral, ¿sí? O si tienes hojas de menta en casa y lavanda en tu casa, la hierves y le pones un poquito de esa agua con hielo y pones los paños en la frente. El cuerpo se tiene que envolver durante 40 minutos cuando la fiebre ya va de subida. La ansiedad, muy bien, Dulcia. La ansiedad y problemas del sistema nervioso son desintoxicaciones, son sacadas impresionantes de información que ya no necesitamos. De hecho, en un momento de ansiedad, en un momento de presión energética, de saturación en el sistema nervioso, no os podéis imaginar el torrente de pensamientos y de seteos que tenemos en nuestro ADN que nos da el set para que empecemos a ordenarlos y empecemos a trabajar las herramientas que tengamos para poder darle la vuelta a esa tortilla, a ese pensamiento, ampliar el significado de ese pensamiento. Dulcia, muy bien lo que acabas de escribir, que pensamos que los momentos de ansiedad, de histerismo, ¿sí? Son momentos de desequilibrio. No, estamos pasando un síndrome de abstinencia. Hemos dejado de introducir a nuestro cuerpo algo que nuestro cuerpo estaba recibiendo durante eones, generaciones. Por eso, el proceso de ansiedad viene cuando tú ya no vas a hacer algo, cuando tú ya no vas a tener algo, cuando tú vas a dejar de hacer algo, ¿sí? Los procesos de ansiedad vienen en momentos en los que tú sientes que ya no vas a tener alguna cosa. Y sobre todo, se pasan mucho en los momentos de desintoxicación fuertes. Si tú estás pasando un proceso regenerativo, transformacional, o una enfermedad, entre comillas, degenerativa, entre comillas, porque no vienen a degenerarnos, pero sí el sistema dice enfermedad degenerativa, ¿sí? Severa, evidentemente vas a pasar procesos de ansiedad. Estar en cama mucho tiempo, ¿sí? El miedo, la duda que vamos a hablar ahora, todo eso está siendo un proceso mutacional y es absolutamente importante que sepamos trabajar con cada uno de esos procesos. Yo os estoy dando una breve introducción, pero no os podéis imaginar la información que he sacado de cada canal de desintoxicación o cada canal de flujo energético para podernos renovar. De hecho, el cuerpo es como una fuente, tiene forma de árbol energéticamente o de toroide o de manzana. Y cuando fluye realmente cantidades ingentes de información que renueva, el cuerpo empieza un proceso transformacional a velocidades de la luz. Y podéis tener diferentes focos de cáncer, podéis tener de repente VIH, podéis tener de repente hepatitis, podéis tener enfermedades fortísimas, donde ya se supone que te tienes que morir. La respiración es una vía de recarga de energía, pero a la hora de desintoxicar el cuerpo, o sea, vías de salida de una energía que ya no tenemos que seguir viviéndola, no hay que seguir experimentándola, tiene mucho que ver todo lo que habéis estado diciendo anteriormente. Por eso vamos a vivir gripas, por ejemplo, en momentos en los que no estamos queriendo hacer lo que estamos haciendo. ¿Y cómo nos paramos? Nos vamos a la cama, vamos a tener un proceso de fiebre o de iluminación genética que no hay que interrumpir. La fiebre es absolutamente importante y cuanto más alta la temperatura, más capacidad de regeneración tiene el cuerpo y cuanto menos la interferimos, la fiebre, antes se pasa. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar, por ejemplo, con una fiebre? A partir de 39, a partir de 37,5, 38, vamos a envolver el cuerpo como si fuera un canelón, como si fuera un rollito de primavera, ¿sí?
Lo envolvemos. Si puede ser que primero pongas una especie de gasa grande, que tengas una gasa en casa si tienes alguna persona pasando un proceso muy fuerte transformacional o entre comillas de enfermedad degenerativa, entre comillas, sabemos que no nos degenera nada, pero ahora vamos a ver que sí nos degeneramos nosotros. Es una decisión que nosotros tomamos. Cuando nosotros enfermamos, nosotros decidimos si nos degeneramos o nos regeneramos. Es una decisión que el paciente o el enfermo va a tomar en el momento de que enferma y que también va a acompañar con la conciencia grupal del clan. Es por esto que es muy importante saber trabajar, por ejemplo, con un proceso de fiebre. Informaros en internet los beneficios de las fiebres y cómo trabajar con las fiebres. Hay personas que dicen que no hay que subir de 39,5 la fiebre. Hay personas que dicen que hay que dejar hasta 40, 41 al cuerpo vivir ese proceso de fiebre. Yo soy de las personas que piensa que, bueno, pues mientras que la fiebre no se extienda muchos días, si va a ser un ratito, pues podemos dejar al cuerpo pasar ese proceso de una manera natural. Lo más importante es que que la cabeza y el cerebro siempre estén fríos. De cuello para abajo, la sudoración es muy importante. Entonces, ¿cómo sería una envoltura perfecta para una fiebre que se pase rápido, de una manera natural y que el cuerpo abra todos sus canales de flujo energético, que le vamos a llamar desintoxicación entre comillas, para que pueda sacar lo que ya no necesita y que se pueda llenar de una nueva luz? En el proceso de la fiebre se tienen visiones. Muchas personas dicen que son alucinaciones, pero bueno, a luz, la acción, ¿verdad? Alucinación, vamos a darle luz a la acción o a mis acciones y voy a recibir una información muy importante en el proceso de la fiebre. Entonces la persona, si vive la fiebre sabiendo que va a conectar con el espíritu, cuanto más fiebre tenga, se le hace una envoltura de una gasa como donde una gasa blanca muy parecida a donde se envuelve a Yeshua cuando lo van a embalsamar, ¿no? Cuando se va a embalsamar un cuerpo. Una gasita así. Después se pone un plástico grande, como un mantel de estos de plástico, que se pueda envolver esa gasita y el cuerpo, y encima una manta, literal. Vamos a ayudar al cuerpo en su proceso, pero solamente lo vamos a dejar máximo de 35 a 40 minutos envuelto. Una vez que han pasado esos 40 minutos, donde estamos cambiando constantemente los paños de la cabeza y refrescando constantemente el cerebro, abrimos la primera capa después de los 40 minutos y quitamos la manta. Y vamos poniendo el termómetro para controlar de que el cuerpo empiece a bajar de manera natural a la hora de ir quitando las capas. Quitamos la primera mantita, esperamos 5 minutos y vamos a quitar el plástico. Esperamos 5 minutos y después abrimos la gasa y tomamos temperatura. Si la temperatura llegó a 36, 36,5, perfecto, el cuerpo se enfrió por sí mismo. Ese cuerpo se tiene que duchar con agua fría después de esa fiebre, con agua fría o con agua templadita tirando a fría, para cerrar el poro, ¿sí? Y una vez que ya se ha terminado de sudar, ya se ha terminado de sacar todo lo que se necesita, ya se ha limpiado el cuerpo después de esa fiebre, ese cuerpo se va a estabilizar mucho más rápido y en el momento de la fiebre se recibe información, se tienen visiones, hay un cambio importantísimo dentro del cuerpo, aumenta exponencialmente de energía vital el sistema inmune, los linfocitos se cargan de vida, se cargan de luz. Entonces, imaginaros la importancia de respetar los procesos. Los virus, los gérmenes y los hongos, las bacterias, están trabajando dentro de nuestro cuerpo para crear tejidos nuevos, para reparar, entre comillas, esa lesión, entre comillas, que produjo ese impacto emocional o esa situación en la que tú te estás resistiendo a un cambio quizás, ¿no? O todavía no estás entendiendo que es un cambio. Por eso, entender que los virus, los gérmenes, los hongos y las bacterias, sean cuales sean, vienen a ayudarnos a transformarnos. Aunque nosotros pasemos procesos físicos incómodos, saber trabajar con ellos, ayudar al cuerpo en sus procesos naturales, nos va a ayudar a darnos cuenta que este proceso realmente es un paso a la longevidad. Son pasos que damos a longevidad. Cada vez que enfermas fuertemente, donde se supone que tienes que morir,
A mí me ha pasado muchas veces, me han dado muchos diagnósticos de que te mueres ya. Y yo decido vivir y comienzo a utilizar todas mis herramientas y continúo y continúo y continúo y continúo. Me di cuenta que aquí dentro manda la mente, conectada a la mente cósmica universal. Y que tú decides si ser longevo o morirte. Y han habido momentos últimamente que he pasado con fuertes procesos de epicrisis porque se despertó con este nuevo código 222 un dolor en el alma, un dolor en mis memorias que no había encontrado todavía, porque el camino de la vida jamás va a ser todo de golpe, es un proceso y todos estamos en el mismo proceso humano. En el proceso de la vida y en el proceso mutacional que llevo, este año me he dado cuenta de cuáles son mis dolores más profundos, no míos, de todo el sistema que yo he elegido de pensamiento y familiar de mi clan. Y ese dolor se hizo físico. En el momento de pasar ese dolor físico, os puedo asegurar que hubieron momentos en los que empecé a decir sí a medicamentos químicos porque de verdad estaba siendo algo muy fuerte y entendí que tenía que hacer las paces con la medicina alópata. Durante muchos años hubo un pensamiento que se apoderó de mí, de juicio hacia los medicamentos, hacia los médicos y doctores del sistema interesados en conectarnos a los medicamentos químicos, ¿no? Realmente traía un fuerte pensamiento que se apoderó de mí, de enojo, de juicio, de separación, de crítica, que no era yo. Y este año tuve que hacer las paces con los médicos, con los oncólogos, con todo tipo de proposiciones hasta el momento que me dijeron los oncólogos, no tenemos ni un 3% para darte, aunque te hagamos quimioterapia, radioterapia, de que se te puede operar. O sea, para nosotros estás desahuciada. Eso es lo que a mí me dijeron los médicos este último año. Y el anterior me dijeron que me quedaban meses de vida y ya llevo de ganancia 1 año y pico, ¿verdad? Porque tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo tomo la decisión de con tu diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Yo soy quien decido cómo lo voy a vivir y qué voy a vivir, porque soy creador de mi realidad. Si nosotros estamos conectados con ese poder creador, nos vamos a dar cuenta que podemos tomar la decisión de vivir un proceso de manera degenerativa o de manera regenerativa. En el momento en el que yo pasé los picos de dolor tan fuertes, yo me di cuenta que tenía que decir sí a los opioides. Y me ofrecieron parches de morfina. Y les dije que no me iba a poner morfina y me dijeron, bueno, te vamos a dar un derivado de la morfina. Ahí fue donde tuve la gran caída. La gran caída, os lo digo, no llegó ni a 1 semana y media de estos medicamentos químicos, que gracias al universo los pude quitar muy rápido. ¿Por qué? Porque me tuvieron que operar. Yo estoy operada ahora y llevo tubos en los riñones porque mi cuerpo no podía sacar tanta información de la cual yo había procesado en cuestión de pocos meses, porque empecé a trabajar muy fuerte con el agua de mar. Y el agua de mar te conecta, tienes conexiones muy fuertes, pasas fuertes fiebres a medida que vas subiendo la cantidad de agua de mar que ingieres o que te inyectas, pues tienes fuertes conexiones con la información cósmica. Y yo hice el experimento de sustituir mi sangre, que eso no se lo aconsejo a nadie, que no lo haga con un equipo de expertos. Esto se necesita estudiar en laboratorio, se necesita estudiar con un equipo de expertos y de médicos. Pero yo hice el experimento en mí, porque estaba empezando a tener dolores en el colon y dije, bueno, pues ya que tengo todos los documentos de lo que ha sido la sustitución de sangre por agua de mar directamente sacada del mar, pues voy a hacer la prueba. Y sustituí mi sangre por agua de mar. 1,5 litros de mi sangre por 1,5 litros de agua de mar. Y de verdad el proceso fue muy fuerte, comprendí muchas cosas, pero esa aceleración de información ha hecho que mi cuerpo haya estallado literal en lo que es sacar. Aparecieron después 3 focos de tumor más, que ahora mismo estoy disolviendo, ya se están haciendo más pequeños, gracias al universo. Quiero dar gracias al universo y a todas las herramientas que la mente cósmica comparte conmigo, porque siempre salgo airosa de todo.
pero en el momento en el que tomé esos opioides y me pusieron el parche, que solamente lo llevé 3 días, enseguida me di cuenta que me restaba la luz, o sea, no, empecé realmente a degenerarme muy rápido tomando este tipo de medicamentos y decidí sacarlos todos de golpe y operarme, ¿verdad? Al operarme y poder sacar la orina mucho más rápido, el dolor desapareció muy rápido. Ahora tengo epicrisis de dolor provocadas porque estoy haciendo quimioterapias con hierbas y estoy haciendo tratamientos con unos virus naturales de la naturaleza que se comen el cáncer. Entonces, esos son procesos de tratamientos muy fuertes que también me están llevando a procesos mutacionales interesantes, pero ya no tengo ese dolor. El dolor es una acumulación de tóxicos en el microcosmos, en el cuerpo. Una acumulación de una toxicidad que no está encontrando salida. Y cuando no encuentras salida es porque o bien tú lo retienes y tienes resistencia al cambio, o bien pasaste un proceso de mucha comprensión y entendimiento y a tu cuerpo no le da tiempo, por decirlo de alguna manera, de hacerlo de otra manera que de esa forma. Todo tiene su porqué y para qué. Y es importante que entendamos, primero, que los virus no vienen a hacernos daño. Son cargas de información nueva, ¿sí? Y los hongos, los gérmenes, las bacterias, están constantemente generando tejidos nuevos. Y para eso tienen que crear todo lo que crean dentro del organismo, en diferentes tejidos, para reparar esa área, para crear tejido nuevo, porque hay un pensamiento nuevo, hay una imaginación nueva, hay una emoción, un sentimiento sostenido nuevo. Y tu cuerpo va a reaccionar ante esa novedad. ¿Sí? Y es por esto que nos ayudan los virus, los gérmenes y los hongos. Pero ¿para qué sirve la enfermedad? ¿Qué nos está trayendo la enfermedad? Solo busca aquel que está perdido. Cuando nosotros enfermamos, realmente nos sentimos en un momento en el que nos quedamos suspendidos, por decirlo de alguna manera. Cuando llega el diagnóstico del médico, donde nos dice claramente tienes cáncer, tienes hepatitis, tienes SIDA, tienes esclerosis múltiple, tienes, no sé, cualquier tipo de diagnóstico que realmente nos vaya a conectar con la enfermedad, nos va a dejar completamente congelados. En el momento que recibes la noticia, ¿no? Sabes que te vas a meter en un bucle de situaciones pues que te van a conectar con algo que, pues que realmente nadie quiere, ¿no? Y en ese momento solamente quedan 2 cosas. Una, apagarte y morirte porque quieres obedecer al llamado del universo a través de ese médico, porque realmente es un llamado. La enfermedad es un llamado al amor a tu creación, al amor a tu ser, al amor a tu vida entera, al amor a tus memorias. Entonces, también está el momento en el que tú enfermas, recibes el diagnóstico y dices, bueno, quiero buscar la manera, aunque me acaban de decir que no tengo solución a través del sistema alópata, que es a mí lo mejor que a mí me pudo pasar porque no quería hacerme quimioterapia y radioterapia y ya incluso me estaban proponiendo una doctora de medicina sintergética, que fue con quien me empecé a tratar acá, que ella me proponía hacerme un poco de radioterapia y quimioterapia para parar el crecimiento del tumor, ¿verdad? Y comenzar un proceso de células madre. Y yo me quedé un poco parada porque dije, ¿cómo es posible que una doctora, una médico de sintergética me esté proponiendo quimioterapia o radioterapia? Sí, vale, sí. Y entonces ahí lo entendí, ¿no? Hablando con ella me dijo que ella es médico urgencióloga y que tuvo una evolución en su trabajo al conocer al doctor
¿cómo se llama? Jorge Carvajal, el oncólogo Jorge Carvajal, que es quien creó Sintergética. Os aconsejo que lo busquéis. Jorge Carvajal, tal como suena, de Sintergética. Yo decía, ¿cómo es posible que me esté ofreciendo esto, no? Ella me dijo, no te preocupes porque después yo te voy a limpiar el organismo. De hecho, fue quien me dio el tramadol, que es un opioide, y quien me invitó a ponerme los parches. Imaginaros, ¿no? Con los procesos de dolor que yo llegaba a su clínica, en los que ella me ponía sus máquinas y en el momento, pues bueno, mejoraba un poco, pero después seguía llegando, ¿no? Con ese proceso de dolor. Un dolor que me ha ayudado a conectar con la conciencia del dolor, porque llegó un momento en el que dije, no, aquí algo está fallando, o sea, tengo que ver más profundo. Y empecé a hablar con el dolor, literal, a estar presente con él. Muéstrame lo que me quieras mostrar hasta la parte más profunda del ser. Estoy dispuesta a poder ver. Muéstramelo. Ya que estamos tú y yo aquí y estás bien activo en mí, muéstrame qué es lo que tengo que ver, porque en el proceso de dolor uno no puede ver, de verdad os lo digo, o sea, está completamente en el proceso de que quiere que eso termine como sea y cuando sea y como sea. Entonces el asunto está en que cuando empecé a pedirle información al dolor es cuando ya tuve la solución. Me hinché, mis riñones se pararon. Gracias. Un momentito que voy a beber agua. Gracias. En el momento en el que estaba pasando la epicrisis de dolor, evidentemente, cuando ya terminé de comprender y entender dónde estaban esos procesos de dolor emocional, mental, energético, en mis memorias, que el dolor me iba mostrando, es impresionante cuando quieres comunicar con algo, cómo se abre esa comunicación. Es tan sencillo como coger un teléfono y marcar el número de teléfono de alguien para poderlo llamar y que esa otra persona te coja el teléfono y te cuente la historia, simplemente con el mero deseo de conectar con la conciencia de esa cosa. Cuando yo conecté con la conciencia del dolor, realmente fue un descubrimiento para mí para darme cuenta cuántas memorias, cuántos hechos de mi pasado, cuántas situaciones de mi escenario de vida me empezaban a hablar, pero impresionantemente. Por ejemplo, había un fuerte dolor en mí por la separación de la medicina alópata y la medicina holística, de que los médicos se hubieran separado de la naturaleza. Yo tuve que perdonarme a mí misma, perdonar por esta creación de haber visto un sistema pues de abuso de control y que esto yo lo estuviese creando. Al fin y al cabo me di cuenta que me dolía la vida, me dolía ver el planeta en el que yo estaba, me dolía ver, por ejemplo, la situación de las familias, la situación del hombre y la mujer a la hora de conectar, de cómo conectamos nosotros como padres. Habían muchos dolores que han salido en estos procesos, en estos días. El dolor de la falta de conexión de los padres o del padre y la madre con los hijos. Ahí he sacado mucha información y estuve trabajando. Cada vez que venía alguna memoria, algún pensamiento, estuve trabajando constantemente en ello. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con cada situación que se presente de este tipo. Por lo tanto, la enfermedad sirve como un llamado celular a cambiar por la nueva información que estamos integrando. Viene para hacerme consciente de mis heridas abiertas, para tener un deseo profundo de curar esa herida abierta, de hallar el origen de mis conductas. Disculpar que pone callar y es hallar. Hallar el origen de mis conductas, reprogramarlas y liberarme de todo lo que me limita. Para esto llega este proceso mutacional. Realmente lo que nos pide la enfermedad, traiga el diagnóstico que traiga o traiga los síntomas que traiga, realmente nos está pidiendo el universo a través de nuestro cuerpo, cambia en armonía, pero cambia a los niveles tan profundos que te lleve esa enfermedad. Una gripa te va a llevar a un trabajo de profundidad de 7 días, donde tú vas a vivir, si realmente sabes trabajar de una manera natural con la gripa, es posible que sean 24, 48 horas lo que tú transites ese proceso de gripa, ¿no? Si sabes trabajar bien. Por ejemplo, una gripa
se puede trabajar con esencias perfectamente, puestas cada 20 minutos en todo el cuerpo o en los pies, donde puedes poner orégano puro, de esencias terapéuticas, puedes poner lavanda, puedes poner menta, puedes poner tea tree, puedes poner pues una cantidad de medicamento natural cada 20 minutos. Mientras que el cuerpo se desintoxica, le puedes poner canela, clavo, para aumentar las defensas, naranja, ¿sí? Mientras que vas pasando ese proceso de fiebre, bien trabajado, como habíamos hablado antes, con las esencias puestas cada 20 minutos, es posible que una gripa que te tuviese que durar 7 días, 3 días de subida, 3 días de bajada, con antibióticos, con analgésicos, con lo que sea, pues simplemente sabiendo trabajar con la fiebre, ayudando al cuerpo a desintoxicarse, porque duele el tóxico que se queda dentro, en los fluidos, ¿sí? Las toxinas. Pero cuando tú liberas las toxinas, el cuerpo deja de enfermar mucho más rápido. Y si además le ayudas con medicamentos naturales, pues evidentemente el cuerpo va a reaccionar de una manera mucho mejor. Podemos beber un poco de agua de mar también. Con el agua de mar hay que ser muy sutiles porque yo he trabajado profundamente con el agua de mar y el proceso mutacional, pues después tu cuerpo va a ir a velocidades de un Ferrari cuando no sabes conducir un Ferrari. Y te vas a tener que aprender a lo rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso no le hace falta a nadie. A mí me ha gustado mucho vivir este proceso porque puedo hablar ahora, se habla mucho de cómo René Quintón sustituía la sangre por agua de mar, pero nadie dice si han hecho estas pruebas con seres humanos. Vivir yo este proceso me ha ayudado a darme cuenta qué es lo que es el agua de mar, cómo tenemos que entrarle al agua de mar de una manera completamente intuitiva, con mucho respeto, con profundo respeto al proceso que estamos viviendo. Entonces, cuando uno conecta con el agua de mar, yo conecté con el agua de mar entendiendo que era una herramienta que me iba a ayudar a salir de un proceso energético. Pero en el deseo de salir de ese proceso, me perdí el disfrutar el proceso, el integrar ese proceso humanamente, a mis tiempos, sin prisas, pero sin pausas. Entonces, ¿qué me dijo el universo? Sí, tú tienes prisa para poderte desintoxicar y para poder salir de ese proceso de dolor que estás teniendo, pues toma, ahora 3 focos de tumor, ahora vas a pasar una epicrisis que no has pasado en todos estos años de dolor y te vas a enterar realmente de lo que es un proceso mutacional acelerado, ¿verdad? Entonces, con esto me he dado cuenta, y espero que también sirva para poderoslo pasar a vosotros, de que hay que tener un profundo respeto al proceso que estamos viviendo a la hora de mutar y de transformar. Profundo respeto. Profunda presencia. Yo voy a estar presente en lo que me está pasando. Y exterminar de mí la idea de yo tengo que sacar esto de mí porque esto viene a hacerme daño. Sino he entrado en una nueva experiencia, una experiencia que me va a incomodar y tengo que integrar que voy a estar incómodo mucho tiempo, pero a mí me encantó mucho un entrenador que tuve, japonés, que decía constantemente, hazte amigo de la incomodidad. Que la incomodidad y tú seáis uno constantemente. Y yo decía, ¿por qué? Hasta que un día, ¿no?, de los entrenamientos se habló claramente, ¿no? ¿Qué persona aguanta constantemente en una cama tumbado? Nadie. O en un sofá sentado viendo la televisión todo el tiempo. No lo aguanta nadie. Llega un momento que tú estás incómodo de la posición más cómoda y que más te gusta. Todo te va a acabar incomodando. Todo lo que dura eternamente, porque nosotros venimos a fluir con la transformación, con el cambio. Y lo que no cambia, incomoda. Entonces, este proceso mutacional que vivimos nos va a incomodar profundamente, pero en la incomodidad está el deseo profundo de cambiar. Es como un impulso a la mutación en armonía, hasta que nos conectemos a que el cambio nos va a armonizar. El cambio de parejas, el cambio de casa, el cambio de trabajo, el cambio de... Y tú dices, bueno, tanto cambio que inestabilidad. Bueno, es que a veces se cambia de pareja, pero a veces cambias tú como pareja. Tú puedes estar toda la vida con una persona y cada día ser un ser nuevo.
y hacer de tu relación una relación nueva. Eso es lo que hace que realmente se sostenga la llama, porque nosotros precisamos estar en constante aprendizaje y la enfermedad nos va a hacer buscar este aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos va a hacer sentirnos perdidos, como suspendidos en el universo sin tenernos dónde agarrar, con una profunda inseguridad, incertidumbre. Nos deja en shock, nos noquea. Y vamos a tener que buscar una de dos. O por el miedo que estamos viviendo a apagarnos, porque no vamos a transitarlo, no podemos tener la fuerza para transitar eso, o decidir transitar para aprender. Sea cual sea el resultado. Hay mucha gente que me dice, Bárbara, tienes que negar el cáncer, tienes que sacar el concepto de... Y yo digo, pero ¿por qué tengo que negar lo que estoy creando? No puedo negarlo, ni puedo decirle vete, ni... Ahora vamos a ver realmente qué ocurre cuando llegamos a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, cómo se complican las cosas y las situaciones, cuando nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. En mi caso, pues vengo a conocer la conciencia de este proceso. Me corresponde. Mi mamá ya me avisó desde bien pequeña, ¿sí? Esto era algo que a mí me correspondía vivir. Y me corresponde vivir por mí y por mi clan. Y mi clan es un sistema de pensamientos, no de personas que yo venga a salvar. Es un sistema de pensamientos que crean una red de conexión y de información cósmica y universal. Y a mí me corresponde esta pieza del puzzle. Y hasta su total transformación me corresponde estar presente. ¿Por qué? Porque es un hijo. Algo que creo es mi hijo. Y yo no vengo a abandonar a mis hijos. Yo no vengo a abandonar la creación. Yo vengo a sublimar lo que materializo. Esa es mi esencia. Y ahora te lo estoy diciendo. Y hace cuestión de un mes estuve pasando una epicrisis en las que estaba pensando cómo terminar con todo. Cuando yo estuve drogada totalmente, entraron pensamientos de cómo iba a terminar con mi vida. Y yo sabía que no era yo, pero había un pensamiento de suicidio muy fuerte que está en toda la sociedad. Toda la sociedad se está suicidando inconscientemente. Piensan que se tienen que morir, cumplen años, cuánticamente están decididos a morirse, se llenan el cuerpo de tóxicos hasta que el cuerpo revienta y se para porque ya no soportan el dolor de un proceso o tienen que morir de desgaste energético y emocional, que llamamos envejecer. Que todo esto está siendo una creación para poder comprender el proceso humano. Entonces, ¿qué encuentro con la enfermedad? ¿Qué encuentro con la enfermedad? Encuentro lo que es verdadero para mí. ¿Cuál es mi verdad realmente? Y cuando empezamos a vivir este proceso, empezamos a darnos cuenta de que lo que yo pienso y siento nunca va a ser lo que piense y sienta el doctor, el terapeuta, mi hermano, mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, o mis hijos o mis sobrinos. Resulta que lo que es verdadero para mí solamente va a ser verdadero para mí. Y voy a entrar en un proceso de reencuentro conmigo mismo a unos niveles impresionantes. Cuando, por ejemplo, te dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que tú vas a sentir son dudas, miedos, preguntas. Vas a estructurar qué caminos vas a tomar, el camino de morirte o el camino de transitar esto con lo que el universo te dé, con lo que tú puedas materializar con este proceso. Te vas a encontrar muchos caminos cruzados, con muchas situaciones de encrucijada. Vas a tener recaídas constantemente. Y en esas recaídas y en esas encrucijadas y dudas se va a despertar una sabiduría a través de un constante conocimiento y comprensión, entendimiento. Después de sentir tu debilidad más grande, te vas a conectar con tu mayor fortaleza. Y es para esto que me encuentro con la enfermedad. Para encontrarme con mi verdadero ser.
para permitirme una experimentación humana en todas sus gamas cromáticas, en todos sus colores. Y es importantísimo que me pregunte constantemente y me responda a mí mismo cada vez que está ocurriendo algo en mi enfermedad, en mi proceso mutacional. Esto es absolutamente importante. Muy bien, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y vamos a entrar en un proceso de preguntas y respuestas. Si tenéis algún tipo de comentario que queráis hacer, pues es el momento. 5 minutos para beber agua, ir al baño, ¿sí? Y en 5 minutos conectamos de nuevo para este proceso de preguntas y respuestas. Gracias a todos.